Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Mulan, la nueva versión en imagen real que es la adaptación de Disney de su propia película animada de 1998. Esta es dirigida por Niki Caro y protagonizada por Lee Yufei. La película es lo suficientemente diferente de su versión animada como para meritar un review sin spoilers o un review en donde yo hable sobre todo de generalidades para no dañarle la experiencia a nadie que no haya visto la película todavía. Entonces, como siempre, nuestra política normal aquí en el canal, tengan mucho cuidado con sus comentarios porque si dejan algún spoiler van a ser baneados permanentemente de la sección. Hay bastantes elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esta nueva versión de Mulan, como la actuación, los efectos, el realismo, la temática, bueno, diferentes asuntos que voy a ir tocando a lo largo de este review para llegar a responder la pregunta final que siempre nos hacemos y es, ¿vale la pena ver esta película? Si la película estuviera en cines o si la película estuviera para la venta disponible en Latinoamérica, ¿valdría la pena pagar la entrada o pagar la película como tal? Comencemos con la historia, que es básicamente la misma que en la versión animada y en las versiones más importantes de la balada de Mulan. Tenemos unos invasores que están amenazando el imperio chino. El emperador manda un comunicado por todo el imperio exigiéndole a cada familia que envíe a un hombre para participar en la guerra, y en la familia de Mulan el único hombre que hay es su padre, que ya participó en una guerra anterior, que tiene problemas físicos, que ya es un hombre mayor, pero que por su honor y por las leyes de ese momento se ve obligado a aceptar esto y a aceptar que tiene que participar en una nueva guerra de la que probablemente no va a sobrevivir. Mulan, para salvarlo, se hace pasar por un hombre y entra al ejército. De ahí en adelante tenemos el entrenamiento, batallas, etcétera, etcétera. Para mí, en términos generales, el balance termina siendo más positivo que negativo, a pesar de que creo que hay muchos elementos que sí se ejecutaron de manera muy regular en la película, pero las cosas que me gustaron terminan gustándome más que aquellas que no me gustaron. Entonces vamos a ir por partes. Comencemos con el realismo, y es que era algo obvio desde el comienzo y desde los primeros anuncios de esta película, y es que se iban a ir por un enfoque muchísimo más naturalista y muchísimo más realista para contar la historia de Mulan, y en ese sentido muchos de los elementos más importantes de la versión animada del 98 y que hacen que sea una de las películas favoritas de muchas personas iban a desaparecer. Tenemos la desaparición de prácticamente todos los elementos fantásticos, de personajes como Mushu, de Li Shang. También tenemos la desaparición de la música, en donde aquí no tenemos números musicales en donde los actores y los personajes paren de un momento a otro sus acciones para cantar alguna de las canciones que muchas personas aman. Entonces creo que desde ahí hay una barrera que para muchos va a ser muy difícil de superar. Creo que muchas personas tienen en la mente este amor que le tienen a la película animada original del 98, y para muchas personas de hecho esa fue su primera interacción con la historia de Mulan. Fue la primera vez que conocieron la historia, que es muy tradicional en China y que de hecho la versión animada del 98 es la que es más distanciada en la gran mayoría de sentidos de esa versión original. Creo que aquí están tratando de respetar la versión animada de Disney, pero al mismo tiempo irse un poco más a esa versión original de Mulan para respetar también mucho la tradición china como tal. Y digamos que muchas de las elecciones las entiendo totalmente. O sea, la desaparición de Mushu, a pesar de que inicialmente no sabía cómo me la iba a tomar, finalmente es algo que a mí personalmente no me hizo falta en la película. Y además entiendo que es una figura bastante problemática porque los dragones como figuras espirituales y como figuras míticas en China son muy 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 importantes, y hay una imagen en términos generales muy negativa hacia lo que es la aparición de un personaje como Mushu en la película animada. Y creo que esa ausencia de esos elementos fantásticos de la película animada hace que los que quedan en esta versión de imagen real sean muchísimo más fuertes y más poderosos, en donde por ejemplo la aparición de un personaje como el Fénix hace que tenga un poder muchísimo más espiritual y un poder muchísimo más interior para un personaje como Mulan. O también tenemos el otro personaje femenino importante, que es la bruja, que puede cambiar formas y que también entra a jugar dentro de la temática de manera muy 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 vital, en donde
esas habilidades que ella tiene hacen que se diferencie de todos los otros personajes de la película y que de hecho haga que uno sienta que ella es muchísimo más amenazante y que es muchísimo más imponente que todos los otros personajes. Sin embargo, creo que en donde esto afecta sobre todo es en el estilo de acción como tal de la película, porque a pesar de que quieren mostrar una película más realista, toman un acercamiento más de realismo fantástico hacia lo que son las secuencias de acción como tal. Entonces también por la misma época por la que estaba saliendo Mulan tuvimos como un surgir muy importante de películas de acción con un toque fantástico que venían sobre todo desde China, en donde veíamos también ambientaciones de época y en donde se hizo súper popular en Occidente con la llegada de El Tigre y el Dragón. También teníamos Héroe con Jet Li, bueno, otra serie de películas de ese tipo que tenían una identidad visual muy marcada en donde el estilo de acción era muy específico y funcionaba muy bien, unas secuencias súper épicas que no tenían que ser del todo realistas para que funcionaran dentro de los entornos que se estaban ofreciendo en estas películas. Y aquí creo que tratan de hacerle un homenaje a ese estilo de secuencias de acción, pero no es suficiente. Entonces, en la gran mayoría de los casos, las secuencias se sienten extrañas, las secuencias de acción no funcionan como tal, los efectos hacen que todo se vea de alguna manera antinatural y creo que es que no dieron el paso completo, o sea, creo que estaban tratando de llegar a un punto intermedio, pero así no funciona esto y así no funciona ese estilo de acción específicamente. Aquí hay que llegar hasta allá o no llegar simplemente, o no hacerlo porque o si no se siente extraño, pero creo que lo que hicieron fue tratar de poner la acción y los efectos de las secuencias de acción más en función del dramatismo de la película como tal que en función del dinamismo de la secuencia en términos generales. Entonces desde el comienzo, desde la primera escena tenemos esta utilización de estos efectos que uno la ve y a mí honestamente me sacó muchísimo de la película y fue como que inició y fue y lo que dije fue no les creo para nada que esta secuencia pueda ser posible ni siquiera dentro de las leyes que nos están estableciendo dentro de este mundo, pero desde ahí entendí que iba a ser utilizado más para un enfoque dramático que cualquier otra cosa, entonces digamos que me acostumbré, pero de ahí en adelante hay otros 2 o 3 momentos en la película en donde volví a desconectarme completamente y en donde dije como no, esto no es para nada creíble, no me pueden convencer de que esto es posible. En cuanto a las actuaciones también creo que son bastante dispares, en donde hay momentos en donde se logra muy bien y digamos que voy a hablar de Lee Yu-fei como la actriz principal, como Mulan, en donde hay muchos momentos, en la gran mayoría de la película le creí y digamos que le creo sobre todo en los momentos más dramáticos y en los momentos más reflexivos del personaje como tal, pero hay otros momentos en donde no le creo mucho que ella sea Mulan o que el personaje que nos están presentando de Mulan tenga las habilidades que supuestamente tiene, en donde no son momentos en donde hay efectos visuales muy fuertes incluidos, sino por ejemplo es simplemente ella subiendo unas escaleras con la espada en la mano y la manera en la que ella tiene cogida la espada, la posición de ella, su expresión corporal no me transmiten realmente esta es una guerrera, lo que me transmiten es esta es una actriz que tiene que subir corriendo con una espada en la mano y no se siente cómoda con esa espada en la mano o no sabe manejarla para nada. Y más allá de eso, creo que eso sucede a lo largo de toda la película con otras actuaciones. Digamos que de ahí en adelante todos los personajes son más bien secundarios, pero tenemos a Donnie Yen como el comandante de Mulan. Creo que hizo bien el trabajo que tenía que hacer para lo que tenía que hacer dentro de la película y así es con la mayoría de los actores, pero cuando entramos a actores secundarios o a secuencias secundarias ahí es donde veo yo el mayor problema porque la gran mayoría de actuaciones son bastante rígidas en donde pareciera que los actores están más preocupados por hablar un inglés perfecto que por transmitir la emoción que el personaje que están interpretando debería transmitir en ese momento o en donde por ejemplo el emperador tratan de ponerlo en un entorno
excesivamente solemne y excesivamente oficial y sobrio, pero ya llega al punto en el que no hay emoción en lo que están diciendo, en donde las cosas son muy rígidas. Entonces creo que también en las actuaciones es bastante dispar. En cuanto al tratamiento de la temática de la película, creo que aquí son muchísimo más directos y muchísimo más explícitos con lo que quieren hablar, con este asunto de el poder de las mujeres y de cómo hay espacios que son mayoritariamente masculinos, en donde la sola presencia de una mujer es mal vista, en donde se les ve como personas inferiores, como personas incapaces, como personas menos fuertes, y cómo si a una mujer se le da la oportunidad para probar lo que puede hacer o simplemente la oportunidad para entrenarse para poder hacer algo, va a demostrar que es totalmente capaz, que es totalmente fuerte y que puede hacerlo en igualdad de condiciones que muchos hombres. Tenemos entonces la inclusión de la bruja, que es un personaje que está casi exclusivamente creado para apoyar este punto. Toda su motivación es ser una mujer que no ha podido encontrar su lugar dentro del mundo de los hombres y que no es lo suficientemente valorada dentro del mundo de los hombres y quiere lograr serlo. A mí en lo personalmente eso me gusta porque creo que es una conversación que tiene que darse, es algo sobre lo que hay que pensar, porque a pesar de que la historia de Mulan sucedió hace siglos y es bajo un contexto muy específico de un entorno militar, eso sigue sucediendo en la actualidad con muchísimos espacios en donde todavía las mujeres no son lo suficientemente aceptadas o no se les da la posición que podrían tener solamente por el hecho de ser mujeres. Otra cosa que también me gustó completamente de la película y en donde creo que es uno de los aspectos más positivos es en la parte de la cinematografía, lo que es el manejo del color y digamos que los encuadres en términos generales y el arte. La ambientación de época me gustó muchísimo, me gustó mucho la paleta de color, muchos colores muy vivos, unos rojos muy presentes, unos amarillos, pero también unos momentos en donde por lo que está sucediendo dramáticamente dentro de la escena los colores cambian y tenemos unos morados súper bonitos. Entonces digamos que la imagen como tal de la película me gustó muchísimo y creo que la conversación no estaría completa si no hablamos como de lo que sucede alrededor del lanzamiento de la película, porque claramente esto estaba presupuestado para salir en cine, pero con todo este asunto de la pandemia todo lo que tiene que ver con cines se jodió básicamente y hasta ahora es que está recuperándose de alguna manera, pero muchos mercados no tienen sus cines abiertos, muchas cosas sucedieron y llega un momento en el que Disney decide que la película va a ser exclusiva para su servicio de streaming de Disney Plus. El problema es que este servicio no está en todo el mundo. Y el problema además para las personas que tienen Disney Plus es que la película no la van a poder ver solamente pagando la suscripción, sino que van a tener que pagar $30 para poder verla. Si se es una familia estadounidense, creo que no hay mayor problema con pagar $30 en cuanto a costos, porque hay que tener en cuenta que para una salida de 2 o 3 personas a un cine en la vida real, si fuera posible, habría que tener en cuenta transportes, entradas, confitería, bueno, un montón de cosas que hacen que los costos en términos generales se eleven muchísimo más a $30. Pero si es una persona soltera, una persona que vive sola o que está teniendo problemas económicos por la pandemia, creo que es bastante complicado pedirle $30. Si además hacemos la conversión a las monedas del resto del mundo, $30 para toda Latinoamérica es un platal para pagar por una película. Entonces digamos que sigue pareciéndome un precio bastante alto para poder pagar por una película que se va a ver dentro de un servicio de streaming por el cual uno ya está pagando. Es como si Netflix dijera, además de la suscripción que ya están pagando para ver nuestra próxima película, ustedes van a tener que pagar un precio extra. Creo que la gran mayoría de personas no lo haría. Pero creo que para nosotros los latinoamericanos en este momento lo vital del asunto es que no tenemos disponible Disney Plus. Va a estar disponible desde noviembre 17. Entonces eso hace que visualizar la película como tal sea un poco más complejo. La manera más legal de hacerlo es acceder por medio de una VPN a la cuenta de alguien en Estados Unidos o de algún otro lado en donde ya esté disponible Disney Plus, pero obviamente uno tiene que tener entonces a alguien en Estados Unidos o en algún otro lugar en donde esté disponible Disney Plus, pero aún así es algo que es un poco complejo para algunas personas y además también para muchos
es prácticamente imposible. No todos tienen un contacto en Estados Unidos que esté dispuesto a pasarle sus contraseñas para que puedan entrar a Disney Plus, o que esté dispuesto a hacer una negociación para que entre los dos o entre cierto número de personas paguen una cuenta de Disney Plus para que además nosotros podamos acceder desde Latinoamérica. Lo que va a hacer que yo creo que muchas personas vean esta película pirata y que esto no vaya a ser un punto importante ni un punto determinante para cuando Disney Plus entra al mercado latinoamericano en noviembre 17, porque creo que esta película va a ser bastante divisiva. Según los comentarios que he visto aquí y allá, hay personas a las que les gustó, hay personas a las que no les gustó para nada, hay muchas personas que están muy adheridas a la película animada del 98, y como esta película es tan diferente a esa, digamos que no hay lo suficiente para que los enganche, y de hecho lo que están buscando es que se les traduzca esa película literalmente, lo cual es bastante interesante porque he visto muchas de esas personas que también critican cuando se hacen adaptaciones completamente fieles. Entonces es una, no sé, es un punto bastante complejo para los creadores de estos live action en este momento, para los creadores de reboots o de remakes de este tipo de propiedades, porque la gente quiere lo que ama, pero al mismo tiempo quiere algo diferente, pero no muy diferente, porque si no ya deja de parecerse a esa cosa que amo, pero al mismo tiempo si es muy igual a esa cosa que amo, tampoco va a ser bueno. De cualquier manera va a haber un grupo de población o un grupo de personas que no van a estar conformes con ningún tipo de resultado que salga, entonces no sé exactamente cómo vaya a funcionar la película. Entonces, para responder la pregunta de si vale o no la pena ver la película, creo que nunca hemos hecho una pregunta como con tantas ramificaciones como con esta específicamente. Entonces no es una respuesta simple. Si esto estuviera disponible en cines, yo diría que le dieran una oportunidad. O sea, tienen que llegar con la mentalidad abierta de que esta no es la misma versión del 98, de que hay muchos personajes que no están y de que es una versión que busca ser más realista. Y entre mejor acepten eso, más posibilidades van a tener de disfrutar la película como tal. Pero si estuviera disponible en este momento para la compra, así como lo está en Estados Unidos y otros mercados, habría que ver el precio. Digamos que si ustedes son una familia de 3 o más personas, tal vez el gasto estaría justificado teniendo en cuenta lo que dije, haciendo las comparaciones con cómo sería una salida a un cine real. Pero si son una persona sola, digamos que no sé exactamente cómo van a manejar eso, porque sé que en Estados Unidos son $30, pero en otros mercados son valores menores dependiendo de la economía de cada uno de los lugares. Entonces no sé exactamente cómo se va a manejar eso cuando llegue a Latinoamérica, porque $30 me parece muchísima plata, pero si estuviera adecuado a las economías normales, igual creería que para una sola persona sería un gasto excesivo para ver esta película específicamente, que aunque tiene cosas muy chéveres, también tiene bastantes fallas, y es una película sobre la cual no les puedo asegurar que les va a gustar. No puedo decirles 100% con seguridad, ni siquiera con un 90, un 80 o un 60% de seguridad, como estoy seguro de que les va a gustar o de que la van a disfrutar. No puedo decirles eso con toda la propiedad. Entonces no sé, yo supongo que como en otras veces, no vamos a dar una respuesta específica a la pregunta, sino que va a quedar a la discreción de cada uno de ustedes. Pero por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que por favor abajo en los comentarios me dejen sus opiniones. Recuerden por favor no dejar ningún spoiler para no arruinarle la experiencia a las personas que no hayan visto la película y que no saben cuáles son esas diferencias que hay entre esta nueva versión y la versión animada. Pero de resto por favor déjenme saber si la vieron, qué les pareció a ustedes, cómo la vieron por medio de una VPN o se fueron al método Sparrow, planean verla, qué les parece el precio, si Disney Plus estuviera disponible en este momento en Latinoamérica. Uno, se suscribirían a Disney Plus, y dos, pagarían un monto extra para poder ver una película como Mulan o cualquier otra película. Por favor déjenme saber todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones, y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de. También pueden seguirme en las redes sociales que ven aquí abajo en pantalla o que encuentran en la descripción del video. Aquí pueden suscribirse al canal y aquí pueden ver más videos. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.